de Adviento, nos encontramos ya a las puertas. El Señor ya está aquí, ya viene a buscarnos. Por eso hoy la primera lectura recoge desde el segundo libro de Samuel, cómo David quiere hacer algo digno de Dios, quiere hacer algo digno de Dios o digno de Él. ¿Qué va a hablar más de Dios o más de Él y de su poder? Por eso Él trata de dar esa vida, ese lugar. Pero el diálogo entre David y Natán muestra cómo parece que la mirada del mundo muchas veces a nosotros nos gusta. Buscamos esa aceptación. David quiere dejar un legado, un gran templo. Un gran templo frente a la tienda de lona que había visto hasta entonces. Porque al final el constructor del templo no será David, será Salomón, será su hijo. La corrección de Dios a través de Natán nos ayuda a valorar a cada uno los elementos básicos del discernimiento cristiano en la relación con Dios. Hay que obedecer a Dios y a su voluntad, no al revés. Hacer lo que deseo y que Dios lo corrobore, eso no se puede hacer. Por eso aparece la promesa de Yahvé, siguiendo aquello de no te preocupes, porque de tu tronco, del tronco de tu padre Jesse, nacerá un renuevo que mantendrá a la casa tuya para siempre. Por eso el salmo es: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Estamos llamados nosotros también a cantar esa misericordia de Dios que viene al mundo. Esa misericordia que es para mí y para cada uno de nosotros. Esa misericordia de Dios que se encarna también en el mensaje de Cristo, algo que tengo que proclamar y vivir cada día, porque al final Dios tiene una disposición, que vivamos en la fe a Dios, que es el único sabio, y el medio es Jesucristo, su encarnación, su vida, su pasión, su cruz y su resurrección, porque es el que nos muestra el camino a todos para poder vivir en cristiano. Esa llamada de Dios para cada uno de nosotros, para que seamos capaces de vivir como Dios quiere que vivamos. Por eso el Evangelio aparece la promesa de María, porque al final la anunciación de la Gloria de María, de que va a ser madre del Hijo de Dios, es una conclusión, es un llevar a cabo la promesa que hizo David, porque al final es cumplir la voluntad de Dios. Gabriel, que es enviado por Dios, promete a María, y no tiene lógica desde un punto humano. Extraña que María se turbe, incluso que pueda llegar a pensar que está delirando. Por eso le pregunta a María al ángel: ¿y cómo es eso? La respuesta es todavía más enigmática. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Porque el signo que proporciona el ángel es que su prima también está embarazada. Ya dice: hágase en mí según tu palabra. Por eso es tan importante. Ella no dice que no al plan de Dios, pregunta cómo. Ella no dice: no te preocupes que yo voy con todo, le dice: hágase en mí según tu palabra. Es decir, al contrario de David, que quiere que el mundo vea cómo Dios es loado por él, María le muestra el camino de la vida en Dios. Una llamada a todos y a cada uno de nosotros a que tratemos de vivir en cristiano estos días de Adviento que ya terminan con la Navidad aquí cercana. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. En este cuarto domingo de Adviento nos encontramos con esta primera oración, que nos muestra ese amor de Dios hacia cada uno de nosotros, porque dice: derrama, Señor, tu gracia. Esa gracia que aparece también y de manera fundamental en la vida de Cristo, desde el anuncio del ángel, su encarnación, hasta su pasión con cruz y resurrección. Todo esto es para nosotros un recordatorio de que en la vida de los cristianos esa presencia de Dios no siempre es de una manera gozosa o clara, sino que aparece también como algo que puede ser costoso. Un recordatorio que acaba el Adviento,
para todos nosotros, que ese seguimiento de Cristo es una llamada a la plenitud, como un camino que puede tener muchos altibajos. Tu Espíritu, que cubrió con su sombra y fecundó con su poder las entrañas de María, la Virgen Madre, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado sobre tu altar. En la oración sobre las ofrendas, junto antes de que la sombra de las manos del sacerdote sea la que cubre las ofrendas que vamos a presentar. Y es en ese momento donde le pedimos al Señor que los dones que están sobre el altar sean el vehículo para que se dé la presencia de Dios Salvador en medio de nosotros. Igual que la Virgen María con su sí hizo posible la encarnación del Hijo de Dios, que las palabras y gestos de la consagración y de la invocación del Espíritu Santo traigan para nosotros ese cuerpo y esa sangre de Cristo, alimento para la vida eterna, vida que comienza aquí. Si el antiguo adversario nos vino a la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad, remida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo, Señor nuestro. Prefacio cuarto de Adviento. María, nueva era. A las puertas de la Navidad, y con este prefacio tan centrado en María, nos volvemos a encontrar con la figura de la Madre de Dios. Es ella la que con su sí nos va mostrando el camino de la fe. Es ella la que con su sí nos nutre con el pan de los ángeles, ya que es Cristo mismo, nacido de ella, el que nos ha traído a todos la salvación y la paz. Es una llamada a todos nosotros a que seamos caminos de salvación para aquellos con los que compartimos vida y que la paz sea el horizonte en el que nos movemos. Como toda historia de salvación nos lleva al principio, lo que de la negativa de Eva nos generó, nos ha sido devuelto por el sí de María. Nos recuerda la importancia de cada una de las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Un sí o un no lo puede cambiar todo. María, como madre nuestra, preservada de todo pecado y de la muerte, nos abre un camino a una vida nueva, donde la muerte y el pecado no tienen la última palabra, sino la gracia y la vida, llamada que cada uno de nosotros recibe para vivirla en esta vida nuestra. Dios Todopoderoso, después de recibir la prenda de la redención eterna, te pedimos que crezca sobre nosotros tanto fervor para celebrar dignamente el misterio de la salvación de tu Hijo, cuanto más se acerca la gran fiesta de la salvación. Finalizamos la Eucaristía recordando que aquello que hemos recibido es la prenda de nuestra redención, un regalo para cada uno de nosotros que tiene que ir acompañado con un sí, para que de esta manera crezcan en nosotros el fervor por la celebración del misterio del nacimiento de Cristo. Nos recuerda la necesidad de vivir con fervor estos días y que todo lo accesorio no se convierta en el protagonista de nuestro día a día, porque es la salvación de Dios la que nos ofrece, la que nos lleva a mostrar el camino de vida.